momento, por Radio TGAC, La Voz de Colomba, 99.1 FM, escucharás Diálogos Ciudadanos. Entrevistas con invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos. Gracias a su presentador, Edgar Estrada. Y gracias al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. También puedes escucharlo por radio en línea a través del link www.fejer.org/Colomba. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos este norte, sur, oeste. Somos historia, lienzo y canción. Buenos días, amigas y amigos. Nuevamente es un verdadero gusto volver a encontrarnos a través de Radio La Voz de Colomba, tanto en su posibilidad de sintonizarlo en FM como otra vez también desde la sintonía en línea. Es un verdadero gusto estar nuevamente con ustedes. Tuvimos una pausa por la Semana Mayor, esperando que haya sido una semana de reflexión, de ratificación del compromiso de las ciudadanas y ciudadanos de este país por tener unas mejores condiciones de vida, una vida digna, que se empieza a construir desde ahora para tener un futuro de justicia, de igualdad, sin violencia para todas y para todos. Un verdadero gusto nuevamente estar con ustedes esta mañana. Esta mañana vamos a hacer un análisis sobre lo que ha ocurrido en estos primeros casi 3 meses del año, que también incluye pues 2 meses con 20 días de la toma de posesión del nuevo gobierno y también del nuevo Congreso. En el formato del programa, ustedes lo recuerdan, casi siempre es que podemos tener alguna persona invitada, una entrevista, pero en esta ocasión creemos que ya es después de haber tenido una fila como de unos 6 o 7 invitados e invitadas, poder hacer una pausa y hacer un análisis también de lo que ha venido ocurriendo a lo largo de estos meses en este país. Hay muchísimos temas, seguramente ustedes por diferentes medios se enteran de muchas cosas que pasan en el país, pero hoy pues va a ser un momento oportuno para que podamos intercambiar ideas, intercambiar opiniones alrededor de lo que ha ocurrido. Además podemos retomar procesos como tuvimos las entrevistas con las 2 compañeras candidatas a gobernadoras departamentales, y ya comentaremos qué pasó en Santa Rosa, pero también en Quetzaltenango, y la cosa todavía está vigente, está abierta. Ya vamos a comentar cómo va lo de la elección de gobernadora. Nos han estado preguntando mucho, mire, pero ¿y qué tan importante es lo de contratar o tener un gobernador en cada departamento? Lo vamos a platicar hoy también, porque pues hemos entrevistado a candidatas como Viviana Ramírez, en el caso de Quetzaltenango, y pues surge la pregunta, lo hemos hablado con ustedes, ¿verdad? ¿Cómo ha sido de importante, cómo es de importante el rol que juega el Consejo Municipal, que no es solo la figura del alcalde, sino que también hay concejales que hacen oposición o que hacen apoyo a las medidas que el alcalde pueda tomar? Lo que pasa es que la gente cree que el alcalde es la máxima autoridad, pero en realidad es el consejo, todos y cada uno de los concejales y los síndicos que son quienes votan en el momento de tomar decisiones. Lo mismo pasa en el Congreso. Han visto ustedes todo lo que ha ocurrido, lo que sigue pasando. Nos vamos a poner hoy al día. Básicamente esa es la idea del programa de hoy, así es que darle la bienvenida. Esperar, repito, que hayan tenido una semana muy buena para poder descansar, retomar energías y para también poder irse comprometiendo con la transformación de este país que tanto lo necesita. Y pues para empezar, amigas y amigos, pues tenemos que empezar por decir que hay procesos como el de la elección de gobernación. Vamos a empezar de atrás para adelante, digamos, porque hemos también tenido, se recuerdan ustedes, la última vez hace 2 semanas, tuvimos al diputado Raúl Varela, conversando sobre la situación que desde él, como diputado en el Congreso, percibe de lo que pasa en el país. Después de eso han pasado cosas. Esta misma semana, hoy mismo, el Congreso de la República va a tener una reunión muy importante. En unos momentos va a comenzar ya la reunión para hablar de una ley que vamos a comentar hoy también, que es la ley de competencia. Y así es que, amigas y amigos, hoy tenemos un programa bastante diverso, no tan disperso, pero sí diverso, para hablar un poco de todo lo que pasa en este bendito territorio llamado Guatemala. Y es que decía, vamos a empezar hablando de atrás para adelante con el acontecimiento más reciente que tiene que ver con la elección de gobernadores.
Ya vieron ustedes que, yo creo que lo mencioné alguna vez, en algunas entrevistas, no sé si con Viviana o con Ángela Divas, pero bueno, como son entrevistas, casi siempre lo que yo hago en ese rol es preguntarles y escuchar sus opiniones y eventualmente hacer algún comentario, pero casi siempre es el espacio para ellas y para ellos a quienes entrevistamos. Pero yo creo que hay que recordar algo, amigas y amigos, y es muy importante, que es la función del gobernador, eh, no porque como se hacía antes era, era susceptible de corrupción, había que cambiar la forma de hacerlo y básicamente el gobernador, como lo dice la propia ley, es el representante del presidente de la República. Miren, para eso para elegir democráticamente a nivel departamental y a nivel municipal, hay diputados, por ejemplo. No nos confundamos y no pensemos que el diputado y el gobernador tienen la misma función. Aquí lo han revuelto todo y han aprovechado para corrupción tanto los diputados como los alcaldes y también como los gobernadores. Se han convertido en agentes de tráfico de influencias, de tráfico de recursos, etcétera. Pero en realidad la ley lo que dice es que el gobernador lo que es un representante del presidente, es como un ministro, digamos. Como hay uno de salud, hay uno de educación, en cada departamento debería haber uno. Entonces, ¿cuál ha sido la forma tradicional de hacerlo? El presidente pone a la gente que él más cercana tiene. O sea, hacen la convocatoria, el CODEDE se reúne, la sociedad civil propone, pero casi siempre ya está que va a ser alguien cercano al presidente. Y debe ser, o sea, es un representante de él que debe cumplir con el plan de gobierno y acompañarlo hasta el último momento. Ustedes han visto en departamentos donde el gobernador ha sido intrascendente, otros donde a lo mejor ha hecho algunas obras, sobre todo aportando fondos. No es que ejecuten una gobernación departamental, no debería tener mucho personal, eso nos lo decía Viviana el otro día, no tiene mucho personal ni tiene mucho presupuesto, porque básicamente lo que tiene que hacer, entre otras cosas, aparte de representar al presidente, es dirigir el CODEDE. Y el CODEDE es que es el Consejo Departamental de Desarrollo, donde se toma decisiones sobre fondos para ejecución de proyectos a nivel de los municipios que forman parte del departamento. En este caso, los municipios de Quetzaltenango se reúnen en el CODEDE, los alcaldes y otros representantes de la sociedad de los municipios se reúnen en la cabecera departamental generalmente, a veces lo rotan por los municipios, pero la idea es que se reúnen encabezadas por el gobernador y conocen los proyectos y desde ahí empiezan a ejecutar esos fondos. Entonces, básicamente lo que hacen es mediar entre el gobierno central para que lleguen los fondos a los municipios y ahí sí puedan ser los alcaldes y los consejos municipales los que puedan ejecutar los fondos. Esa es básicamente la función que tiene. Después tiene otras funciones como de fiscalización, pero que es más que fiscalización, es como de supervisión, diría yo. O sea, el gobernador o la gobernadora van a centro de salud, van a una escuela, van a ver la estación de la policía para ver que esté operando como debería ser. Si no, lo reportan al presidente, al ministro de Gobernación, o al de Educación, o al de Salud, y ellos deberían tomar cartas en el asunto. Hace una supervisión en la que también puede recomendar a los funcionarios que se cumpla. Sería genial un gobernador o una gobernadora que cumpla esa función, que esté supervisando permanentemente el funcionamiento de los hospitales, que no necesariamente lo tenga que hacer un diputado, como ha pasado en Quetzaltenango, en el caso de un diputado que ha estado en el hospital de Coatepeque, que va a descubrir cada barbaridad que ha ocurrido ahí, o como lo han hecho unas diputadas en hospitales de Quiché. Eso lo podría hacer o lo debería hacer de manera más cotidiana, más administrativa, un gobernador departamental. Así es que, amigas y amigos, eso es un poco la síntesis de lo que debería ser. Y entonces, ¿qué debería pasar? Que debería ser una persona de confianza del presidente. Se ha criticado mucho eso. Bernardo Arévalo se compró la idea de que si era su mejor amigo o era persona de confianza, eso era corrupto, era una mala manera de hacerlo, y se le ocurrió hacerlo de una manera distinta. Y entonces ya vimos los resultados. Ya hay algunos departamentos donde ya fue electo o electa la gobernadora departamental, ya están en funciones. Hay otros departamentos donde la Corte de Constitucionalidad está emitiendo opinión
y va a dictar una resolución. Eso va todavía a ser mucho más tardado. Y entonces, sí sería oportuno, amigas y amigos, ustedes que están en Colombia, nos escuchan también en Coatepeque, también hacia el occidente, en Quetzaltenango, pues decirles que en el caso de Quetzaltenango todavía no se ha decidido, el presidente todavía no ha decidido quién va a ser la persona que va a dirigir la gobernación, y lo que sí hay es que pues el presidente no aceptó la primera nómina que le habían mandado de parte de la sociedad civil y mandó a hacer una nueva lista. Lo interesante es que pues ahora le han enviado a Bernardo Arévalo, la sociedad civil, un listado de 19 personas. Es, es interesante, pero es anómalo, digamos, porque lo que la ley ordena es que lo que deben mandar es una nómina de seis, tres titulares y tres suplentes. A mí personalmente les confieso, les cuento, me llama mucho la atención lo de los suplentes, porque realmente no he verificado la ley. Si habla de que deben haber suplentes, realmente nunca sirve de nada ser suplente. Ahora mismo, por ejemplo, les cuento el caso de Santa Rosa. Amigas y amigos, en Santa Rosa eligieron a uno que estaba en la terna, es un profesor de una escuela pública que tenía capacidades, calidades y fue electo como gobernador. Pero ¿cuál fue la consigna que le dio el presidente Bernardo Arévalo? Que era provisional, mientras lograban tener mejores candidatos u otros candidatos. O sea, se dan cuenta ustedes que hay, repito, departamentos donde ya fue electo para un periodo probablemente muy largo, pero que no lo sabemos. Ellos están, digamos que hasta que el nuevo gobierno probablemente los pueda sustituir, como fue el caso de Bernardo Arévalo, que sustituyó a todos los que venían del gobierno de Yamatei, pero es probable, y en Alta Verapaz yo lo supe, creo que durante los 4 años, tres gobernadores departamentales hubo. O sea, no es una plaza, ni es un contrato por un año, ni es tampoco una plaza presupuestada, sino que es una contratación que, como es directa, depende directamente del presidente de la República, se elige hoy y en un mes, 2 meses o 5 meses o un año puede decidir que lo va a sustituir. Entonces, en el caso del profesor de Santa Rosa, déjenme contarles que es interesante porque él tiene su plaza en una escuela, profesor, ahora lo nombraron como gobernador departamental, pero sí está claro, porque el presidente así se lo dijo, que es provisional. Esto lo pone a él en una encrucijada. Pues imaginan ustedes que los contraten a ustedes en su plaza. Claro, nos estarán escuchando maestras y maestros que saben lo difícil que es optar y tener una plaza en el gobierno, sobre todo en el Ministerio de Educación, y luego, pues por X o Y motivo, tienen que renunciar a ella, porque eso les corta la posibilidad de una jubilación. Pues en el Ministerio de Educación está garantizada después de cumplir 20 años de servicio o determinada edad, y el profesor está en el dilema de que ya fue electo, pero ahora tiene que renunciar a su plaza como maestro. En otros casos, por ejemplo, el de Guatemala, él ya fue electo, ya se ha presentado públicamente, inclusive algún grupo ahí ya le quiere levantar alguna cuestión legal porque participó en una actividad pública que hicieron los de la Betania. ¿Se recuerdan ustedes que hace unas 3 semanas un diputado, el sinvergüenza que siempre habla de lo que no hizo porque tuvo 4 años para probar todo lo que pudo, eso fue lo que hizo nada más el diputado Alan Rodríguez de Soroná, y entonces el diputado se expresó, viendo que la gente de la Betania eran unos delincuentes, unos extorsionadores, etcétera, y la gente de la Betania organizó un evento público, un festival. El gobernador de Guatemala, Diego de León, se presentó, estuvo en la tarima, habló con la gente, eso la gente lo vio bien, porque casi no, bueno, nadie sabía muchas veces quién era el gobernador. Hoy se presentó frente a la gente y ahora están diciendo que él no debería haber hecho eso, que por eso le pueden establecer un proceso legal. Pero bueno, esos son detalles que solo se los cuento a ustedes como anécdotas, ¿verdad? El punto entonces en Quetzaltenango, amigas y amigos, es que el presidente Arévalo todavía no ha decidido quién va a ser el gobernador o gobernadora. Contarles que hay una lista de 19 donde se repiten. Claudia Lepe, por ejemplo, que ahí va la lista inicial, que vuelve a aparecer, y bueno, hay 19 nombres, y podríamos hacer el ejercicio con ustedes ahora, si quieren rapidito, que no me va a llevar ni más de un minuto, leerles los nombres, y como lo hicimos una vez allá en Colombia,
les fui leyendo nombres de candidatos a alcalde, de los 14 creo que iban para Colomba, de los diferentes partidos, antes de la primera vuelta, y entonces la gente que estaba en el taller me iba diciendo, ah, sí lo conocemos, ah, es tal, ah, yo no sabía que iba para alcalde. Entonces ahí en esa ocasión tuvimos la oportunidad de conocerlos, de saber en el grupo que había, ah, sí, es el hijo de no sé quién, es el hermano de no sé quién, es el profesor de no sé qué. Así fue como reconocieron ustedes en ese taller allá en Colombia. Acá voy a leerles rápidamente porque probablemente alguna persona, yo no lo sé, pero tal vez ustedes sí lo saben, si nos escuchan en otros municipios de Quetzaltenango, pueden decir de qué municipio es este candidato. Tenemos a Claudia Lepe, a Baltasar Paz, a Eric Nufio Vicente, a Milcar Escalante, Daniel Rodas, Roberto Estrada, Moisés de León, Samuel Monterroso, José Rojas, Francisco Lorenzo López, Julio Roberto Salomón Figueroa, Flor de María Chávez, Ulises Morán, Julio César Chávez, se llama como el boxeador, mire, Julio César Chávez Monje, Viviana Leticia Ramírez, la compañera que entrevistamos por acá hace un par de meses, Manuel Antonio Elías, María Isabel Gómez, Héctor de la Cruz Larios y Walter Josué Mazariegos. Mire, Walter Mazariegos se llama igual que el decano, el rector, perdón, que no es rector en la Universidad de San Carlos. Es que aquí estamos ya, les he presentado la lista de 19, a lo mejor ustedes conocen a alguien, a lo mejor no sabían ustedes que esta persona que ustedes conocían iba para candidata. En este nuevo listado, pues eh, no es un listado nuevo totalmente, eran personas que ya habían presentado su papelería desde la primera convocatoria y ahora lo que hace el CODEDE es, la parte de la sociedad civil del CODEDE, es volvérselo a reenviar al presidente. Así es, amigas y amigos, que entonces en Quetzaltenango todavía no tenemos, o no tienen ustedes todavía gobernador o gobernadora. Esperemos que en algún momento lo pueda decidir. Debería ser, creo que ayer era que se vencía el plazo, probablemente para hoy, pero como repito, hay muchos casos de casos. Hay casos donde ya fue electo, donde probablemente, como el caso de Diego de León, sí van a durar por lo menos un año o los 4 años. En el caso de Santa Rosa, ya les cuento que el profesor está ahí con la duda de que si va a continuar, si va a dejar su plaza o no. Y en el caso de Quetzaltenango, de Jutiapa, me parece que era el otro, donde está en la Corte de Constitucionalidad, se puede resolver hasta que no haya resolución de la Corte. Y en el caso de Quetzaltenango, que no ha llegado a la Corte, sino que solo lo que pasó fue que Bernardo Arévalo no aceptó, entonces devolvió el listado original. Ahora se está ya en la parte en que ya se lo devolvieron al presidente para que, por eso les digo que aquí es lo que me llama la atención, cómo va a ser posible que entre 19, y que es una lista amplia, me llama la atención que creo que solo habían como 4 mujeres, ¿verdad? Entonces eso me llamó la atención porque pues vuelven a ser minoría, ¿verdad? Estaba Claudia Lepe, está, bueno, Claudia Lepe está aquí está Flor de María Chávez, Viviana Ramírez y cabalmente María Isabel Gómez. De una lista de 19, ¿se imaginan ustedes? 4 mujeres, donde otra vez podemos plantear cómo es posible el criterio de porcentajes y proporcionalidad, porque en el departamento de Quetzaltenango, lo veíamos el otro día, la mayoría de la población, 51% son mujeres, que no es un dato tan particular, porque en Guatemala la tendencia se mantiene en todos los municipios, en todos los departamentos y en el país hay 51% más o menos de mujeres y 49% de hombres. Eso es un poco el cuestionamiento, compañeras y compañeros, de lo que pasa también en el Congreso. ¿Cómo es posible que hayan ni siquiera 25 mujeres que podrían representar a lo mejor el 5% de los diputados? Ni siquiera a eso llega. Entonces deberían de ser 50% de mujeres y 50% de hombres, si quisiéramos pensarlo nada más en términos de cuotas. Y ya sabemos que no es solamente eso, pero en el caso de la lista de 19 candidatos de Catenango a ser gobernadora y gobernador, pues tenemos que contarles que hay 4 mujeres y 15 hombres. Esperemos que en los próximos días pueda tenerse ya de manera certera quién va a ser la persona que va a quedar como gobernador o gobernadora, y entonces ya pueda cumplir sus funciones, que básicamente, como les decía yo, es convocar a reuniones de CODEDE, empezar a otorgar proyectos en función de lo que se haya presentado y haya sido aprobado
por el Ejecutivo, el ACG-Plan, etcétera, todo este trámite que hay que hacer. En algún momento vamos a platicar con alguien de ACG-Plan acá en el programa para que nos cuente, porque digamos que hay una gran pregunta que nos hacen siempre y es, mire, ¿y cómo llega un proyecto a ser aprobado por el CODEDE? Pues mire, primero pues, debería haber nacido en el COCODE. Y aquí otra vez, si estamos cuestionando mucho cómo funcionan o cómo no funcionan los CODEDES, podemos también hablar mucho sobre cómo funcionan y no podemos decir funcionan bien o funcionan mal. En cada municipio, un COMUDE, es un consejo municipal de desarrollo, funcionará de diferentes maneras. El otro día con ustedes, amigas y amigos, hablábamos de que hay que diferenciar qué es un COMUDE y qué es el consejo municipal. El consejo municipal es la autoridad máxima del municipio. Con ella se resuelven los temas específicamente relacionados con lo que el código municipal le manda a la municipalidad. Temas de saneamiento ambiental, temas de desechos sólidos, tema de transporte, tema de, ahora que ya le delegaron el tema del tránsito y el tráfico. Esos temas son los propios que debe conocer el Consejo Municipal. El propio presupuesto, en función de los impuestos que recibe, del aporte que da el gobierno, etcétera. Pero también es importante y es relevante, amigas y amigos, decir que el COMUDE, que es el Consejo Municipal de Desarrollo, donde participan un espacio más abierto. En el Consejo Municipal aparece el alcalde, los síndicos y los concejales. Eventualmente aparece algún otro funcionario, alguna otra persona invitada o que pide audiencia al Consejo. Pero generalmente en el COMUDE, que es el Consejo Municipal de Desarrollo, ahí sí aparecen otros actores sociales. Ahí aparecen representantes del Estado, del MAGA, con presencia en el municipio, del Ministerio de Cultura y Deportes, del Ministerio de Educación, generalmente la dirección departamental, el área de salud. Y entonces además también aparecen los que se llama la sociedad civil, que es la que en el caso de lo municipal representa a los COCODES, representa a las ONGs, representa a las organizaciones de mujeres que tienen presencia en el municipio. Así es como se integra. Ustedes me dirán ahora, bueno, pues yo podría participar. Si ustedes representan alguna organización con presencia, o si ustedes COCODE, los COCODES eligen a qué personas de los COCODES participan. Generalmente son los coordinadores de COCODE el que va a las reuniones de COMUDE. Entonces, así era la relación, ¿verdad? El COCODE es el comunitario, el COMUDE es el municipal, se proponen COCODES, llega al COMUDE, en el COMUDE lo analizan y luego lo pasan al CODEDE, que es el que tiene los fondos. El CODEDE lo devuelve ya aprobado y se puede ejecutar. Es donde ustedes lo hemos visto, que obligan, no, sino que corresponde. Es una obligación, una responsabilidad de los COCODES firmar documentos, aprobar gastos, los proyectos que se han planteado a nivel de los COCODES y que luego llegan a COMUDE y finalmente son aprobados en el CODEDE. Esa es la principal función del gobernador, agilizar, dar trámite, generar esos fondos para que los proyectos de desarrollo puedan llegar a las comunidades. Y lo otro que decíamos para el caso de Quetzaltenango, que puede ser interesante, es la posibilidad que tiene de hacer funcionar al Estado a nivel departamental. Eran ustedes en el caso de Colomba, pero en el caso de Cotepeque, en el caso de todos los municipios del departamento, escuelas operando dignamente con profesoras y profesores, con mobiliario, con edificios tal cual como deben estar, y que el gobernador departamental se convierta en un gestor de este tipo de obras. Igual para hospitales, igual para carreteras, igual para todo tipo de proyectos. Es que, amigas y amigos, ya ven ustedes, ojalá la información que les hemos compartido esta mañana en este primer segmento sea de utilidad para ustedes. Es un tema nada más. Tenemos otros que vamos a ver en la segunda parte de nuestro programa de hoy, pero sí creíamos importante poder conversar con ustedes y aclarar. Entonces, ¿cuál es el punto para terminar y luego ya ir a la pausa del medio tiempo en Radio La Voz de Colombia? La conclusión sería la siguiente. El presidente tuvo que haber nombrado a una persona de confianza para que fuera gobernador y gobernadora. Eso no hubiera tenido que generar ningún contratiempo, sino que sí, digamos que en Alta Verapaz, en otros departamentos, con otros gobiernos, ha sido alguien del partido, alguien cercano, algún financista. Aquí no estamos diciendo que sea algún financista de semilla, por ejemplo,
pero sí, no tendría nada de malo que hubiera sido alguna persona del partido Semilla, que ya vamos a hablar después de qué está pasando con Semilla, porque están, insisten en que ya no existe, como está suspendido, pero también hay una posibilidad de que sea cancelado. Vamos a hablar de eso, y nos da tiempo en la segunda parte de este programa. Así es que entonces la idea debería ser que el gobernador fuera alguien de confianza del presidente. El presidente decidió hacerlo de manera distinta. Saben ustedes todo lo que ha pasado en torno a eso, y ahora pues ya solo nos queda esperar que se terminen de elegir y empiecen a trabajar. En el caso de Viviana, se recuerdan ustedes, ella no pertenece al partido, ella no está afiliada ni cercana a ningún miembro del partido, pero sí decía que ella conocía el programa de gobierno, el que habían hecho público los de Semilla, y que ella se apuntaría con mucha facilidad porque le parecía que tenía muchos puntos importantes de desarrollo para los municipios. Es que ella sigue estando como candidata. Tienen ustedes una competencia con 19 candidatas y candidatos para un solo puesto, porque como repito, no sé si legalmente, repito, no he leído bien esta parte donde habla de los suplentes, pero en la práctica el suplente no sirve de nada, porque ni siquiera el suplente, cuando lo eligen, cubre, como pasa con una cosa de ser vicepresidente, que es el que cubre al presidente cuando no está el presidente. En el Congreso también pasa lo mismo, ¿verdad? Pero no existe un vicegobernador, que si existiera vicegobernador, estaríamos hablando entonces de la persona que lo cubre al momento de que el gobernador no se encuentra. Pero un suplente es cuando... ¿Y qué es lo que más hacen los presidentes? En lugar de nombrar al que está suplente, vienen y escogen en la lista o en donde quieren ellos a otro candidato, y el suplente sigue siendo suplente todo el tiempo. Así es que, amigas y amigos, de esta manera estamos ya terminando el primer segmento. Pensé que podía ser más breve, hablar de gobernaciones y luego hablar del Congreso, del Ejecutivo, de la corrupción. Los dejo nada más con una inquietud que vamos a hablar después de la pausa. Se han presentado más de 90, porque son un poquito más de 90 denuncias al Ministerio Público de casos de corrupción del gobierno anterior. Imagínense ustedes que en 2 meses, 2 meses, se hayan podido identificar casos de corrupción, aparte de los que han presentado los diputados. Yo estoy hablando nada más de lo que ha hecho evidente ministras, por ejemplo, como la ministra de Comunicaciones, que ha presentado una gran cantidad de casos de corrupción. Ya lo sabíamos, pero que eso hay que demostrarlo. Porque miren ustedes lo que pasó con Otto Pérez Molina. Todos sabemos todo lo que se robaron junto con Roxana Valdetti, y esta semana pasada, o ayer creo que fue todavía, la Corte de Constitucionalidad lo deja libre del caso. O sea, aparte que había salido de la cárcel, ya no hay ninguna persecución en contra de él. Alguien dirá, bueno, pero estuvo 8 años preso. Sí, pero para todo lo que se robó, y si los funcionarios creen que después de 8 años pagan y se van a disfrutar todo el dinero que se robaron, es una mala lección. La lección debería ser justicia y no impunidad. Es que, amigas y amigos, muchas gracias por sintonizarnos. Siempre es agradecerles muchísimo su sintonía, ser fieles a nuestro programa de jueves a jueves. Y pues estamos en Diálogos Ciudadanos a través de Radio La Voz de Colombia. Vamos a la pausa de Radio La Voz de Colombia y regresamos. No pierda la sintonía. Amigos, estamos de vuelta en Radio La Voz de Colombia, en su programa Diálogo Ciudadano. Es un verdadero gusto estar nuevamente con ustedes. Esta mañana hemos estado conversando sobre cómo ha funcionado el proceso de elección de gobernadores y de gobernadoras, particularmente de Quetzaltenango. Todavía está en un impasse. El presidente está a punto de decidir quién será la persona. Esperemos que de este listado de 19 que ha recibido, para decidir, escoger. Y pues bueno, ustedes ya saben, amigas y amigos, que en Radio La Voz de Colombia y particularmente en el programa Diálogos Ciudadanos, lo que promovemos es la participación ciudadana. Esto no es solo ajeno, no es solo una decisión del presidente, sino después es importante plantearse como habitantes de Colombia, de los municipios del departamento, cuál va a ser su relación con el gobernador o con la gobernadora, como lo hemos platicado. Ayer estuve platicando con compañeras y compañeros de Quiché, Huehuetenango, y también de Quiché, Huehuetenango y Alta Verapaz.
y un poco la pregunta era cómo era su comunicación, su relación con sus diputados. Es un tema importante porque el Consejo Municipal está al servicio de ustedes, las y los diputados también. Ahí hay un tema de si lo representan o no, pero finalmente ya están electos, son sus diputados, así es que ahora hay que presionarles para que cumplan con los derechos de ustedes. Y pues bueno, con el caso del gobernador, si bien es cierto, no fue electo por ustedes, también es cierto que sí representa al gobierno y que pues es un funcionario público al servicio de ustedes. Así es que, amigas y amigos, vamos ahora a pasar a otros temas más rápidos. Voy a empezar por este que me parece que es importante. Vamos a hablar de casos puntuales y concretos. Además, el diputado Raúl Barrera, de la entrevista que tuvimos hace 2 semanas, nos dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Y él dijo, es probable que estemos cometiendo errores, pero no son de mala voluntad. Hay muchísima gente que estaría esperando que en 2 meses el gobierno de Bernardo Arévalo ya hubiera resuelto todo lo que por más de 12 años han exterminado al Estado y a las instituciones públicas. No estoy justificando absolutamente nada, estoy diciendo nada más que el diputado nos hablaba de que él lo que le pide a la población es que no se decepcione. Quiero hablar de estos puntos, porque si bien es cierto, hay 2 temas. Yo he estado consultando con personas con las que uno platica, a veces en la calle, a veces en reuniones, ayer con esos compañeros de estos 3 departamentos del país, en un taller que tuvimos, pero hay 2 problemas. Hoy, cada año, cada cierto tiempo se podría preguntar a la población cuáles son los problemas que más les preocupan. Y fíjense ustedes que hay 2 problemas que van siempre moviéndose entre el primero, segundo, tercero de los lugares. Y yo no sé si ustedes no me dejarán mentir, pero he escuchado muchísimo, y es una cosa que preocupa mucho a la población guatemalteca, que es el tema de los precios en la canasta básica. Y no estoy hablando solo de supermercados, porque los supermercados cobran lo que les da la gana por cada producto y uno puede optar a que lo compro o no lo compro, pero en los mercados, inclusive. Yo voy a un mercado grande acá en Villanueva y resulta que pues antes con un billete de 100 quetzales, como dicen la gente que va al mercado, podíamos traer más, ¿verdad? Antes la bolsita de verdura, de zanahorias o de pepinos, valía 5 quetzales una bolsa, ahora ya vale 10, así, automáticamente subió el 100%. Entonces uno dice, bueno, si antes yo me gastaba 1,000 quetzales semanales, vida, y aguantaba, porque bueno, es el promedio mensual de un salario mínimo de 4,000 que se llevan en comida. Estoy especulando. Saben ustedes que la canasta básica está calculada dependiendo de la cantidad de personas en una familia, pero no me voy a meter en ese asunto. Quiero nada más decirles que antes con 100 quetzales y con 200 o 300 uno podía comprar verduras, un poco de fruta, etcétera, según lo que uno pudiera comprar. Hoy se van 500 quetzales o hasta 600 en una ida al mercado. Y eso me van a decir, pero porque tiene eso. Exacto. Y el que no lo tiene, quien solo tiene, pues, ¿qué les digo yo? 50 quetzales por día para alimentar a la familia y va al mercado a comprar algo y no digamos hablando ya de pollo, de carnes. Pero bueno, yo quiero dejar esa mala inquietud para que ustedes en su momento, si pueden acercarse, si pueden comunicarse, nos vayan ayudando a saber. Con esto de la Semana Santa, el combustible volvió a subir, pero como la gente tenía dinero, era fin de mes, se iban a pasear, nadie reclamó ni dijo nada, y la gasolina subió. Si sube la gasolina, sube todo lo demás, si sube el diésel, también sube todo lo demás. Y bueno, amigas y amigos, no quiero dedicarle más tiempo a esto, solo quería decirles que el tema del alto costo de la canasta básica, el costo de los productos del consumo diario, se están elevando. Sutilmente, algunos 50 centavos, otros un quetzal de una vez. Y ya como les digo, en el Senma, voy a dar el nombre porque ahí es el mercado que yo voy, en el Senma acá en Villanueva, pues resulta que uno antes compraba 3, 4 pepinos por 5 quetzales, ahora los mismos 3, 4 pepinos, la bolsa vale 10 quetzales. Y así las zanahorias, así los huicoyes, así la papa, el tomate, el limón, no digamos, ustedes y yo lo sabemos,
quienes consumimos limón habitualmente, yo lo consumo todo el año, compro limón por ciento generalmente. Resulta que hay épocas en las que consigo a 30, 40 el ciento. Ya sabemos que siempre entre febrero, marzo, abril llega hasta 180, 200 quetzales un ciento de limón. Pero eso es por la temporada, esa es la oferta y la demanda, y por eso va a ser importante. Hoy creo que no nos va a dar ya mucho tiempo para hablar de eso, pero hay una famosa ley de competencia que no sé cuánto va a afectar a pequeña empresa, a los agricultores, a la gente que vende en los mercados, pero sí va a afectar a empresas grandes que tienen monopolio. Un monopolio es alguien que solo ella o solo él venden tal o cual producto. Mejor ejemplo, amigas y amigos, si me paso al otro tema ya, es el tema de la ley de competencia, es la medicina. Ya vamos a profundizar un poco más en eso. Muy probablemente conocen en el Congreso en primera lectura. Vamos a ver si logramos conversar con algún diputado. Puede ser otra vez Samuel Pérez, que él está participando en esta comisión también, aunque ya no es el presidente, pero está involucrado, para que nos cuenten por qué conviene a este país una ley de competencia, que en el tema de medicinas se habla de que una medicina se puede conseguir, por ejemplo, a 100 quetzales, y las farmacias tradicionales la venden hasta 200, 250. Es que hay que pensar dónde comprar una medicina, porque a veces hay lugares donde se puede conseguir más barato. Pero por último, el segundo punto, eran dos problemas que la población en Guatemala estaba más resintiendo. Uno es de la canasta básica y el otro es de la violencia, como le llaman las autoridades, violencia común. Ayer en la ciudad mataron a un piloto de un Uber, el lunes a otro taxista, y a un chico en una moto en Vía Canales. No sé cómo esté por allá con ustedes, ni si se incrementó, si ha disminuido. Hay más presencia policial, hay más policías, pero esto no es un tema nada más de presencia policial. Hay una tensión entre los pandilleros que están en las cárceles y el Ministerio de Gobernación a partir de algunas medidas. Recuerden ustedes que cuando Bukele aplicó medidas drásticas en contra de los pandilleros que estaban o libres o en las cárceles, la violencia se incrementó. El propio ministro de Gobernación, amigas y amigos, dijo en unas declaraciones hace unos días: por el tipo de medidas que estamos tomando en contra de la delincuencia, dijo él, es posible que se incrementen los ataques. Y efectivamente, no sé, creo que ya subió a más de 10, 12, 15 personas diarias que están siendo asesinadas solo en la ciudad. Habría que tener el dato de cuántas personas son asesinadas con armas de fuego, o básicamente en el país. Pero bueno, la violencia esta sigue vigente. Bueno, amigas y amigos, vamos a ir ya hablando de rápidas y cortitas, después de estos dos temas que me parecía que son importantes, y hay que estar atentas y atentos para ver cómo las autoridades que corresponden, en el caso del Ministerio de Economía, la DIACO, para el tema de control de precios, y para el caso de el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil, para el caso de la prevención de la violencia. Ya algún día vamos a platicar también sobre eso, porque CIPREVICA, pues su experiencia ha sido en eso, y pues, tenemos experiencia en procesos educativos, pero también en documentos que hemos elaborado, investigaciones sobre la prevención de la violencia en Guatemala, y será oportuno poderla compartir con ustedes, recordando que hace también un par de semanas tuvimos una entrevista con el director de CIPREVICA, Julio Lemazón, pues nos dio algunas pinceladas de lo que CIPREVICA hace en Guatemala. Muy bien, amigas y amigos, entre las rápidas, contarles que, pues bueno, empecemos por el expresidente Alejandro Yamatei está presentando, de hecho lo presentó, y el 16 de enero le extendieron. Yo no sé si aquí alguien que nos escucha, probablemente sí, ha intentado hacer, o se ha jubilado, o ha intentado hacer el trámite de jubilación ante una instancia pública, que básicamente es la ONSEC, la Oficina Nacional de Servicio Civil. No me voy a ahondar mucho en el asunto, solo decirles que esta oficina es la que debe extender como que el informe de lo que la persona ha trabajado en el Estado, para que se pueda hacer un cálculo de cuánto le corresponde, y después le puedan hacer su finiquito, su liquidación, y le puedan pagar por la prestación que le corresponde por el tiempo de servicio. Es lo que se llama la jubilación. Resulta que Alejandro Yamatei, que ha trabajado por más de 40 años en diferentes instituciones públicas, los últimos 4 años como presidente,
el 16 de enero, me imagino que el 15, pero el 16 le extendieron su primera notificación. Hay personas que se pasan un mes, 2 meses. Hay una compañera que conozco, maestra, que lleva un año esperando que le den su primer salario, porque cuando usted presenta su carta de que se va a jubilar, le dejan de pagar la mensualidad. Entonces, después de 6 meses, 8 meses o un año, le pagan todo retroactivo. Decía por ahí un profesor, mire, yo ya hice ese trámite, ya debo todo lo que me van a pagar cuando me devuelvan esto, estoy hasta endeudado pagando intereses. Pero bueno, ese es el punto, amigas y amigos, hoy. El punto es que, ¿con qué cara, después de todo lo que se robó, Alejandro Yamatei se atreve a pedir una jubilación, una indemnización por el tiempo de servicio? Pero además, no solo que es descarado en atreverse a pedir el trámite, iniciar el trámite, sino que además de un día para otro le resuelven algo que a los demás ciudadanos y ciudadanas de este país les tarda meses en que se resuelva. Eso no puede ser. Suponemos que las nuevas autoridades van a detener ese trámite y no va a proceder. Probablemente vaya a llegar otra vez hasta la Corte de Constitucionalidad y ahí vamos a ver qué es lo que va a pasar, o a la Corte Suprema de Justicia. Pero les dejo ya ahí la inquietud, porque hoy suena ya la noticia, les cuento una primicia, de que Alejandro Yamatei está pidiendo que se le jubile, que se le indemnice. No es lo mismo indemnización que jubilación, pero él está pidiendo que se le retribuya por los años de servicio a este país en diferentes instituciones del país. Es que, miren ustedes, qué barbaridad. Gente sin trabajo, gente ni siquiera con salario mínimo, ganando 50, 70, 100 quetzales diarios, y él, después de que era el presidente que ganaba más en toda América Latina, más de 180,000 quetzales mensuales. Hagan cuentas ustedes en cuántos meses o en cuántos años. A ver, una persona que trabaja en agricultura que gana 50 quetzales diarios, multiplicado por 2 son, pongámosle mucho, 2,000 mensuales. Para que sean 280,000, sería por 2, sería como 300 a la gama. Estamos hablando como de 15 años para que una persona agricultora en 15 años gana lo que él ganaba en un mes. Una cosa terrible. No son 15 años, miento. Son menos, como 6 años. Pero bueno, les dejo ahí la inquietud y el asunto. Para ir terminando ya, el tiempo se nos está agotando, amigas y amigos, y ojalá que el programa sea de su interés, les permite tener información, pero también empezar a generar opinión sobre los temas que van ocurriendo. Solo mencionarles por último, que no debemos dejar de hacerlo, que pues se han presentado más de 90 denuncias, les decía yo, al Ministerio Público de actos de corrupción. En el Ministerio de Comunicaciones, básicamente con tema de carreteras y otras cosas, particularmente, ahí está el tema del aeropuerto, amigas y amigos, es impresionante. Miren, ayer escuchaba yo la entrevista a uno de los nuevos funcionarios del aeropuerto y casi que decía que para resolver, miren, el techo se va a volver a entrar el agua, no hay agua en los sanitarios, o sea, casi que la idea es hagamos un nuevo aeropuerto. No sé si destruyamos y aquí mismo lo hacemos o en otro espacio físico. Y miren, amigas y amigos, esto es como una familia, un padre, una madre, una abuela, unos hijos que dejan que su casa se quiebra un vidrio, pues no lo reparan, se entra el agua por las láminas, no las reparan, no hay agua y hay fugas y no las reparan, no funciona, se quema un foco o hay un cortocircuito. Y así ha sido el aeropuerto, amigas y amigos. No funciona nada. ¿Y cuál era la propuesta? Es que dijo, ni aunque me den todo el dinero del mundo, podemos hacer nada para reparar. O sea, hay que hacer algo nuevo. Y decía por ahí él también, el señor funcionario, que estuvo en ASAP, una persona muy preparada, apellido Suriano me parece que es, él decía que para poder operar en Guatemala con la demanda que se necesitarían más aeropuertos, no solo uno. No me acuerdo si mencionó 5 o 7, algo así. O sea, estamos mal. Pero es solo para que ustedes se den cuenta que en el aeropuerto no funcionan las gradas eléctricas, no hay agua en los sanitarios, no funciona la energía eléctrica, no hay nada, no funciona nada, se cuela el agua por los techos.
no hay nada, creo que ni señal de internet tienen en el aeropuerto de Guatemala. Es una pena, es una vergüenza, pero ya lo dijo el funcionario actual, y eso por eso tenía que ver mucho el tema de lo que ha pasado en 2 meses y medio del nuevo gobierno, porque básicamente lo que han hecho es descubrir nada más todas las cosas bárbaras que han hecho los gobiernos anteriores, particularmente el último anterior. Es que ya hay denuncias penales y también administrativas en contra de los funcionarios porque se han robado todo lo que han podido. Entonces, pues en el tema de las 90 denuncias, el gran problema que tenemos como guatemaltecas y guatemaltecos, amigos míos y amigas mías, es el tema del Ministerio Público. No sabemos cuánto van a avanzar, probablemente nada. Y entonces las 90 denuncias que se están presentando, más otras que vendrán, eso solo son las primeras, pues no esperemos que haya justicia, al contrario, lo más probable es que haya impunidad. Pero como buenas ciudadanas y buenos ciudadanos, amigas y amigos, que promovemos el diálogo ciudadanos, es que tengamos esperanza, estemos atentas y atentos, exijamos a las autoridades de turno que cumplan con su función. Los funcionarios actuales que denuncien los casos de violencia al Ministerio Público, a la Oficina contra la Corrupción de este gobierno, pues que puedan accionar en función de su mandato y que todas las instituciones públicas, tanto como la PGN, en el tema de contratos lesivos contra el Estado, se accionen y se pueda llegar en algún momento determinado a perseguir penalmente a todos los responsables. Que no es solo perseguirlos penalmente, no es solo meterlos a la cárcel, es también que devuelvan el dinero. Porque miren, en algunos casos se habla de 80 millones, algunas diputadas han presentado, la diputada Karina, me parece que es Karina Paz y Evelyn Murataya, bancas con precio de 3,000 quetzales y se gastaron 180,000 quetzales en bancas, carreteras, amigas y amigos, que ustedes saben que hay proyectos de carretera donde se pagaron los 20 millones que costó la carretera y ni siquiera un metro de carretera construyeron. O sea, hay muchas formas en las que este gobierno anterior se robó el dinero. Unas fingiendo obras, otras alterando los precios, otras desviando los fondos y, en fin, un montón de maneras que utilizaron para robarse el dinero. Así es que estamos nada más en un impasse, el nuevo gobierno intentando resolver algunas cosas, mejorando las relaciones internacionales. Estuvo el presidente Arévalo en Estados Unidos. Miren qué interesante, porque ya era ratos en que un presidente no salían. Cuando salía Yamatei era ponernos en vergüenzas, pero lo que ha hecho Bernardo Arévalo cada vez que sale, como que pareciera que es parte de los tratos que ha hecho con los países que ha visitado, es que resuelve, es que trae productos, en algunos casos trae proyectos, trae dinero, dólares o euros. Y se recuerdan ustedes el caso del tema del Comité Olímpico Internacional, fue a si alguien, pero ¿qué tiene que ver el presidente con eso? Fue a puro trabajo político y diplomático. Después ya vieron ustedes que una semana después de la visita del presidente Arévalo al Comité Olímpico Internacional, pues ya autorizaron ahora, sin que se haya resuelto el problema guatemalteco, que es un problema de corrupción, con Jorge Rodas y el otro personaje que era el del Comité Olímpico Guatemalteco, que los dos son parte de la misma corrupción, solo que uno representa un bloque de corruptos y el otro representa otro bloque de corruptos. Perdón, Arévalo fue a poner la cara a tratar de convencer a los del Comité Internacional para que permitieran que los atletas guatemaltecos fueran con la bandera de Guatemala. En el momento de ganar alguna medalla, se pudiera escuchar el himno nacional, pues se logró. Y ya el Comité Olímpico Internacional dijo, está bien, no se ha resuelto lo otro, tienen que resolverlo Guatemala, pero no es también justo que los atletas pierdan ese derecho. Gestión que sin duda tuvo mucho que ver. Quien lo niegue y diga, no, eso no fue Bernardo Arévalo. O sea, no digamos que ya resolvió todos los problemas del país, pero en el caso del Comité Olímpico, en el caso de las denuncias que han presentado algunos ministerios, etcétera, eso no se puede negar. Que no hay, que los hospitales, y eso también hay que decirlo, amigas y amigos, el Hospital San Juan de Dios hoy ha cancelado todas las cirugías porque no tiene insumos para operar, también es cierto. Y que qué tan lento es el sistema burocrático de este país. Además, el Hospital San Juan de Dios, para el mes de febrero, no sé por qué ni cómo, se habían gastado el 80% de su presupuesto en compras de medicinas, de equipo, de reparaciones. Es que necesitamos dinero, amigas y amigos. O sea,
parece que se lo robaron todo. Es que se lo robaron todo al punto que el San Juan de Dios ha estado en crisis. Primero cerraron la emergencia, después trasladaron pacientes a otros hospitales. Ya se ha hablado inclusive, ¿se recuerdan ustedes de que el hospital militar reciba pacientes del Hospital San Juan de Dios? A Roosevelt también me traen la misma crisis. No quiero ni imaginarme cómo va a estar el hospital de Coatepeque, que son de los hospitales grandes, como el de Quetzaltenango. Bueno, es que, amigas y amigos, nos dejaron en trapos de cucaracha, diría mi abuelita, el país. Lo peor es que lo estamos viendo ahora, estamos descubriendo la desfachatez, la sinvergüenzada que hicieron un día antes o una semana antes del 14 de enero. Todavía hicieron contratos, compraron gente, pagaron proyectos. O sea, la idea era dejar a Bernardo Arévalo sin ningún centavo para que pudiera operar, y entonces ahora los hospitales lo están pagando. Así es que atentas y atentos, amigas y amigos, así está el país, pero bueno, seguimos vivos, seguimos despertando cada mañana, lo cual hay que agradecer. Seguimos teniendo un trabajo, los que lo tenemos, los que no, que ojalá lo puedan tener. Hay que ir al Ministerio de Trabajo, ahí hay ferias que están haciendo a nivel nacional, a nivel departamental. Hay oficinas del Ministerio de Trabajo en los departamentos, hay también del Ministerio de Economía, con un programa de emprendimiento. Si es que en temas personales o familiares de la economía, hay que agenciársela, hay dependencias públicas que están trabajando en eso. Repito, el Ministerio de Economía, a través de la pequeña mediana empresa, él también está el Ministerio de Trabajo, a través de las ferias que promueven, y pues bueno, como siempre, las empresas privadas, que son el principal patrono en este país. Pues no debemos dormirnos en nuestros laureles, solo estar criticando o analizando la situación política y económica del país, sino que también tenemos que levantarnos cada mañana, dar gracias a Dios por un nuevo día y meterle todas las ganas para poder salir adelante.